Vamos a conversar ahora con el doctor Pablo Gabriel Salinas, abogado de Derechos Humanos, representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en los juicios por delitos de lesa humanidad. Y mañana el doctor Pablo Salinas va a presentar un nuevo libro. El caso Penitenciarías de Mendoza y el Sistema Interamericano es esta nueva publicación que lleva su firma. Sí, básicamente es un orgullo y un honor para mí que cuento con presentadores como la doctora Susana Ramela, doctora en Historia, profesora titular de la Universidad Nacional de Cuyo, el doctor Omar Palermo, ministro de la Corte, también profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Cuyo, el doctor Diego Lavado, profesor de Derechos Humanos titular de la Universidad Nacional de Cuyo y también reconocido abogado, y el camarista Mario Juliano, que ha venido como jurista invitado, sí, y que es el presidente de la Asociación Pensamiento Penal, que se puede ingresar por internet www.pensamientopenal.com.ar, que es una de las páginas más consultadas por los penalistas en Argentina, digamos. Uh-huh. Entonces, tengo estos 4 presentadores de lujo y también ha habido referencias a mi libro. Hoy sale una nota de Ulises Naranjo muy buena y ha tenido la difusión necesaria como para tratar de poner en el tapete uno de los temas más difíciles. Eso quería que recordemos, doctor. Cuando hablamos del caso Penitenciarías de Mendoza nos remitimos a los primeros años de la década del 2000, donde usted junto con Alfredo Guevara Escayola, con Diego Lavado, entre otros, inician una serie de denuncias por las condiciones en las cuales habitaban los detenidos en la penitenciaría de Mendoza. Claro, es así. Nosotros planteamos la denuncia por la violación de derechos humanos que ocurría en la cárcel de Mendoza. Esto ocurre con un hecho que también deja perplejo a la sociedad mendocina, que es el descuartizamiento del joven Sergio Salinas Ares, y la Comisión Interamericana visita a la Argentina, algo que solo había ocurrido en la dictadura militar, cuando la Comisión Interamericana visitó Argentina uh-huh. para elaborar el famoso informe sí. Que después dio pie y dio pruebas para el juicio a las juntas militares, ¿no? Entonces, de los 4 colegas que llevamos de los 5 colegas que llevamos el juicio, falleció Alfredo Guevara padre, y de los 4 que hemos quedado, me tocó escribir sobre este caso, y lo hice en el marco de mi tesis de maestría en estudios latinoamericanos, porque entiendo que el problema carcelario es un problema que afecta a toda la región. De hecho, la cárcel de Mendoza, cuando nos dieron lugar a la demanda nuestra, era, junto con la de Urso Branco en Brasil, las 2 peores prisiones de Latinoamérica, digamos. Sí. Entonces, hay que enmarcar dentro del contexto latinoamericano la situación penitenciaria y el fondo que se tocó. Hoy creo que igual sigue siendo difícil la situación penitenciaria, pero lo que plantea el libro es que a partir del litigio internacional hubo diversas reformas legislativas que se produjeron, uh-huh. incluso con motivo o gracias a que se produjo el litigio en el caso Penitenciaría de Mendoza, a punto tal que, por ejemplo, a nivel internacional, la única reglamentación que existía era la de la ONU del año 1955 para el tratamiento de reclusos, y luego con el litigio en el caso Penitenciaría se llegó al Manual de Buenas Prácticas para el Tratamiento de Personas Privadas de Libertad, que es uno de los documentos más importantes que existe hoy en el mundo para el tratamiento de las personas privadas de libertad. Desde la Comisión Interamericana se resultó en aquel momento que se fallara, que se
impusiera una medida cautelar en el país. De esa medida cautelar ya se levantó y bueno... Claro, esa medida cautelar no es lo mismo que las medidas cautelares que se están discutiendo en el proceso de la democratización de justicia. Esto hay que explicarlo para que no se confunda, sino que tiene que ver con la protección de la vida de las personas privadas de libertad, ¿sí? Que además ahora con las mejoras que le hizo el CELS a la ley de cautelares, también en nivel interno queda resguardado este derecho. Pablo. Sí, Miguel. Buenas tardes. Santiago te habla, Pablo. Sí. Hoy por hoy, Mendoza, a nivel de derechos humanos, ¿cómo está la situación real respecto de lo que tendría que ser, del deber ser, del buen tratamiento y del respeto a los derechos humanos en penitenciarías? Mira, a nivel penitenciaría tenemos una deuda pendiente. Creo que hay un notable avance desde la Corte con Omar Palermo, que ha creado una dirección de derechos humanos dependiente de la propia Corte y con un director que es Pablo García Arenas, Sí. y con una secretaria de ejecución. Entonces se va a intentar abordar esa problemática, algo que la Corte no había hecho jamás, en el sentido de crear una institución para esto. Y también entiendo que el trabajo que está haciendo Romina Ronda es un trabajo muy serio, muy con un plan, pero también es cierto que la realidad carcelaria es una realidad que se lleva puesto muchos gobiernos, porque es una realidad que viene hace muchos años y que es de muy difícil abordaje, que lo que uno puede entender es que aporta un grano de arena o aporta algo, pero siempre ese algo resulta muy poco, ¿no? Pablo, aquí un oyente pregunta, al margen de este tema, pero relacionado con los derechos humanos, eso sí, aprovecho la visita del doctor Pablo Salinas. ¿Cuándo se comenzará a gestar algún movimiento para cerrar el hoy Palacio Policial para convertirlo en un museo de la memoria? Pregunta Roberto. El hoy Palacio Policial, el D2. El D2, sí. Bueno, eso es una lucha también. O sea, nosotros creemos que el D2 tiene que ser recuperado. Pero bueno, ninguna de estas tareas es como enfrentarse a un titán, digamos. Es muy difícil, pero estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Y de hecho hoy algo que no te ha gustado a muchísimos es que está señalizado el D2, claro, ¿no? Pero siempre es muy difícil. Bueno, Pablo Salinas, el 8 de mayo, es decir, mañana a las 10 de la mañana en el Salón del Consejo de Abogados, esto es en la calle Pedro Molina 447 de la ciudad de Mendoza. Estará allí acompañado por Mario Juliano, Diego Lavado, Omar Palermo y Susana Ramela para la presentación de su libro El caso Penitenciarías de Mendoza y el Sistema Interamericano. Muchas gracias.